Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los procesos de aislamiento y caracterización de proteínas. A su vez, les hablaremos de los procesos de desnaturalización y restauración de proteínas. Nosotros formamos parte del grupo 321 y los integrantes del equipo están conformados por su servidor, Fragoso Castro Juan Ángel, Estefanía Barrera Rodríguez, Carlos Noé Huerta González, López Ledesma Luis Ricardo, Rosita Paredes Oliver Iván y Yáñez Wright Ángela Verónica. Siguiente, por favor. Bueno, las proteínas pueden separarse entre sí basándose en las diferencias de tamaño, sus propiedades de solubilidad, su carga eléctrica, su comportamiento frente a la absorción y su afinidad biológica para un ligando específico. Para esta separación existen diversos métodos, los cuales iremos abordando a lo largo de la presente exposición, así como la respectiva caracterización de las proteínas, su estructura, el proceso de desnaturalización y su restauración, para poder comprender algunas de las bases bioquímicas necesarias en nuestra área de estudio. Siguiente, por favor. Bien, pues separar las proteínas nos es útil para conocer su caracterización, pero antes es necesario la purificación. Como ya dijimos, la purificación es un método en el que se separan las proteínas debido a cualidades muy específicas. Por ejemplo, tenemos la purificación mediante el sulfato de amonio, que depende de la solubilidad, la cual es inversamente proporcional a la concentración de sales disueltas, por lo que el sulfato de amonio hace que ciertas proteínas precipiten a una concentración dada. Siguiente, por favor. También podemos hacer purificación mediante el tamaño. Tenemos a la diálisis, en donde se sumerge un tubo con una disolución dada de proteína y sal a un tapón que viene siendo el medio. Como resultado, las moléculas pequeñas van a salir por los poros, mientras que las grandes se van a quedar en dicho tubo, como se ve en la imagen. Otro método es la ultrafiltración, que empuja la disolución a través de la membrana semipermeable. Como resultado, los solutos de bajo peso van a atravesar esa membrana, mientras que los grandes se quedarán. También tenemos el gel de filtración, que se basa en la migración de los solutos a través del gel, que tiene unos poros con tamaños definidos para ciertas proteínas. Siguiente, por favor. Por último, la purificación también se puede llevar mediante el tipo de carga. Tenemos la cromatografía de intercambio iónico, donde se emplean intercambiadores de aniones o cationes según sea el caso. Para las proteínas, ya sean positivas o negativas, también según sea el caso. Y de esta forma, la proteína se va a unir a un intercambiador, y las proteínas que no sean de ese signo se van a pasar por una columna. También tenemos la cromatografía de afinidad, en donde las proteínas de interés se van a unir a un ligando específico. De esta manera, aquellas que no se unan van a pasar por una columna. También tenemos la de isoelectroenfoque, en donde se separan las proteínas dependiendo de su potencial de hidrógeno, potencial isoeléctrico, perdón. Las proteínas resultarán negativa o positiva dependiendo del pH y su composición de aminoácidos. Siguiente, por favor. Ok, continuamos con separaciones electroforéticas. Aquí interviene la técnica de electroforesis. Y como bien sabemos, las moléculas en esta técnica migran en un campo eléctrico de acuerdo a su carga neta sobre un gel de poliacrilamida. Ahora, esa migración a su vez depende de ciertos factores. Evidentemente de la carga macromolecular o carga eléctrica. También del tamaño y de la forma, es decir, tamización molecular. Y por último, de las propiedades físico-químicas del medio electroforético. Para poder separar todos los tipos de proteínas, incluyendo las insolubles en agua, vamos a utilizar algo llamado detergente SDS. Lo que hace el SDS es que se une a las regiones hidrofóbicas de las moléculas y cuando se une hace que se desplieguen las cadenas polipeptídicas y cuando de sus asociaciones con otras moléculas proteicas. Entonces, bien, retomando los factores, su funcionamiento es el siguiente. A mayor carga, mayor movilidad. A mayor tamaño, menor movilidad. Y a mayor viscosidad del medio, menor movilidad. Entendido esto, hablaremos de algo muy importante llamado el punto isoeléctrico. Como les comentaba previamente, las proteínas se van a mover de acuerdo a su carga neta. Esto hacia el ánodo o el cátodo, según sea el caso. Y así avanzarán hasta que estos alcancen un valor de pH neutro, donde conseguido eso, las proteínas ya no se van a mover. Del lado derecho de la pantalla van a ver una imagen que representa muy bien esto. A pH alto la proteína estará cargada negativamente y a pH bajo la proteína va a estar cargada positivamente. Estos van a avanzar, como vemos en el segundo recuadro, y ya en el tercero vemos cómo se logra ese punto isoeléctrico.
Para poder observarlas, me refiero a este trayecto, vamos a utilizar un colorante llamado azul comacie y se ve justo como la imagen insertada a un costado. Y en la imagen de abajo vemos cómo se organizan los factores que determinan la migración. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaré acerca de su estructura. La información sobre la secuencia primaria de una proteína es esencial para, pues, comprender sus propiedades funcionales, la identificación de la familia a la que pertenece la proteína y su respectiva caracterización. Una proteína puede escindirse primero mediante digestión por endoproteasas específicas como la tripsina, la proteasa V8 o la lisil endopeptidasa. Esto para obtener fragmentos peptídicos. Antes de la escisión, las proteínas con residuos de cisteína y cistina son reducidas por mercaptoetanol y tratadas con yodoacetato para formar residuos de carboximetilcisteína. Esto va a evitar la formación espontánea de enlaces disulfuro inter o intramolecular durante su análisis. Posteriormente, los péptidos escindidos son sujetos a cromatografía líquida de alta eficacia de fase reversa para con esto poder purificar los fragmentos peptídicos y luego se pasan a un secuenciador automático de proteínas, utilizando la técnica de degradación de Edman. La secuencia de péptidos superponibles se utiliza entonces para obtener la estructura primaria de la proteína. Una vez se obtiene pues, la secuencia parcial de aminoácidos, se puede determinar la secuencia de nucleótidos del ADN que pues, va a codificar el segmento polipeptídico. Después de la síntesis química de este ADN, puede usarse para identificar y aislar el gen que contiene su secuencia de nucleótidos. La secuenciación e identificación de proteínas puede también hacerse mediante espectrometría de masas aplicando la técnica de ionización por electrospray. Esta técnica puede pues, aplicarse para determinar el peso molecular de las proteínas intactas, así como para el análisis de la secuencia de péptidos, llevando así una identificación no ambigua de una proteína. Estructura tridimensional, o también llamada estructura terciaria. Esa estructura está estabilizada por interacciones entre grupos funcionales de las cadenas laterales. ¿Cuáles son estas interacciones? Tenemos los puentes de disulfuro covalentes, los puentes de hidrógeno, las atracciones electrostáticas, que son entre dos grupos ionizados de carga opuesta, como por ejemplo el grupo carboxilo y el grupo amino, y también habrá interacciones hidrofóbicas. En las imágenes de los costados podemos ver en la de abajo cuáles son estas interacciones, como lucen, y en la parte de arriba es una imagen idéntica, pero apegándose más a la estructura original. Esta estructura terciaria de las proteínas se ha determinado mediante la cristalografía de rayos X. Ahí les dejo una imagen de cómo es que funciona. Y la espectroscopía de resonancia magnética. Procesos de desnaturalización. Los cambios en la estructura tridimensional de una proteína pueden afectar su actividad biológica. Por ejemplo, cuando una proteína se calienta, se somete a cambios significativos de pH o trata con ciertas sustancias químicas, su estructura se va a desorganizar y los plegamientos que tenían sus cadenas peptídicas se van a deshacer. Y esto va a dar lugar a una conformación más aleatoria. Este desdoblamiento que se debe a la rotura de enlaces de hidrógeno e iónicos se acompaña normalmente de una pérdida del funcionamiento normal. Estos cambios de forma y la pérdida de actividad biológica es lo que se va a llamar desnaturalización. Y un ejemplo cotidiano de desnaturalización es el que ocurre cuando se fríe un huevo. La consistencia de la proteína de la clara del huevo, que se llama albúmina, se hace sólida. Y entonces, en este caso, la desnaturalización va a ser irreversible, ya que no se puede desfreír un huevo. Sin embargo, en condiciones específicas, algunas proteínas desnaturalizadas sí pueden llegar a volver a su forma original y también su actividad biológica cuando se restauran las condiciones ambientales normales. El proceso de desnaturalización
La desorganización y el desplegamiento de las estructuras terciarias y secundarias se da por la ruptura de las interacciones no covalentes y, si están presentes, de los puentes disulfuro. Sin embargo, no se produce la hidrólisis de los enlaces peptídicos, por lo que la estructura primaria no se ve afectada. Y una consecuencia de este proceso es que las proteínas desnaturalizadas suelen volverse insolubles y precipitan en disoluciones. Algunos factores desnaturalizantes de las proteínas serían la temperatura, ya que va a destruir las interacciones débiles y va a desorganizar la estructura de la proteína. El pH, cuando el medio se vuelve muy básico o ácido. Los disolventes orgánicos, cuando interactúan con el interior hidrófobo y como consecuencia van a desorganizar la estructura terciaria. Y la fuerza iónica, cuando compite por el agua y rompe los puentes de hidrógeno. Otros agentes desnaturalizantes incluyen los detergentes, que interrumpen interacciones hidrófobas y hacen que las proteínas se desplieguen en cadenas polipeptídicas extendidas. Los agentes reductores, que junto a reactivos como la urea, convierten puentes de sulfuro en grupos sulfidrilo, rompen puentes de hidrógeno e interacciones hidrófobas. También los iones metálicos pesados como mercurio o plomo, que pueden alterar la función y estructura de las proteínas de forma considerable, al formar enlaces iónicos con los grupos de carga negativa. Y también está la agresión mecánica, que, ya sea agitación o trituración, rompe el equilibrio de las fuerzas que sostienen las estructuras proteicas. De este último, un ejemplo sería el momento de batir un huevo, donde la espuma que se forma contiene proteínas desnaturalizadas. Ahora, restauración de proteínas o renaturalización. Se puede definir la renaturalización como lo contrario a desnaturalización. Entonces, si la desnaturalización implica perder la función celular y la estructura de la proteína, la renaturalización es cuando la proteína, de estar desnaturalizada y sin su estructura normal, pasa a tener su estructura original y vuelve a conseguir su función biológica. Que se consiga o no la renaturalización va a depender del grado de cambio estructural que haya sufrido la proteína, como en el caso del huevo frito. Esa sería una desnaturalización irreversible. ¿Por qué? Porque un huevo no se puede resfreír, así como lo explicó mi compañera. Ahora un ejemplo con la ribonucleasa A. Esta molécula sirve para aislar e hidrolizar RNA libre. Tiene 4 puentes de disulfuro, y hay que recordar que estos puentes de disulfuro se forman entre aminoácidos que tienen en su grupo radical azufre. Bueno, suponiendo que esta ribonucleasa entra en contacto con un agente desnaturalizador, estos puentes se van a romper y se va a perder la estructura de la proteína. Pero si después de esto retiramos el agente desnaturalizante, la proteína va a volver a formar sus puentes de disulfuro y tendrá su estructura de nuevo. Ahora, ¿por qué es esto importante? Bueno, las técnicas de la ingeniería de la proteína son parte esencial al momento de modificar o de producir alguna proteína. Pero para poder llegar a esto, primero se tiene que pasar por el proceso de aislamiento y de purificación, que es de lo primero que hablamos en esta presentación. Y habiendo conseguido purificar la proteína, se podrá estudiar las características físicas y químicas, y así como su estructura. Es por esto que lo primero que debemos hacer como estudiantes es saber cómo funcionan las proteínas y comprender las distintas técnicas relacionadas a esto. Ahora, si te gustó el video, puedes dejarnos un like, suscribirte y escribirnos algo en los comentarios. Gracias.